como piloto, les voy a decir algo que seguramente les va a impactar. Si usted es piloto, puede aprender inglés en aproximadamente 4 meses. Parece algo que no es, pero yo sé por qué lo estoy diciendo. Primero que nada, conozco y tengo alumnos que lo han logrado en ese tiempo. Y segundo, te voy a decir por qué. Seguramente muchos de ustedes tienen 10 años estudiando inglés y todavía ni entienden el inglés ni lo hablan. Yo sé, esta es mi área y conozco de esto. ¿Por qué es eso? El sistema de inglés que se ha venido utilizando, que es estudiar gramática, estudiar vocabulario y leer libros de inglés, eso no sirve. Y hubo un científico considerado el más inteligente de la humanidad que dijo que si tú hacías algo y no te daba resultado, y lo volvías a hacer y no te daba resultado, tú eras loco. ¿Quién fue ese científico? Albert Einstein. No fuimos ni tú ni yo. Entonces, ¿por qué dice Albert Einstein eso? Bueno, aquí yo quiero aplicar lo que dice Albert Einstein, de que tienes 10 años estudiando inglés porque a lo mejor tienes menos por la edad, pero la mayoría de las personas han pasado su vida estudiando inglés y no pueden ni entender ni hablar el inglés. Y ahora, si tú te pones a ver cuál sería tu problema, yo conozco niños de 4 años que hablan inglés. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la forma donde está aprendiendo uno y en la forma donde está aprendiendo el otro. Entonces, yo te ofrezco que si tú eres piloto, puedes aprender inglés en 4 meses por una razón. No porque sea más inteligente que nadie, sino que una vez que uno se gradúa, que hace la carrera de piloto y hace ese esfuerzo, es porque le gusta volar. Y tú sabes qué es lo que más teme uno, no volar. Así que gracias a ese interés que tú puedas tener en volar, es que tú vas a lograrlo. Fíjate cómo sería el procedimiento. Si tú utilizas 1 hora al día, una sola hora al día, para oír los audios que yo te enviaría, y una vez a la semana nos reunimos y practicamos, tú vas a aprender a hablar inglés en el tiempo que te estoy diciendo. Porque este sistema es el sistema natural, es el sistema que yo aprendí inglés así. Lo que pasa es que a mí me costó más tiempo porque en aquel momento que yo lo aprendí, ya existía el método, pero no había internet y yo tuve que hacer muchas cosas, utilizar cassette, grabadores de cassette para grabar mis lecciones y poder utilizar ese sistema. Entonces, hoy en día a ti se te hace mucho más fácil. Entonces, fíjate, esa hora ni siquiera va a ser estudiando, porque parece mentira. Te voy a decir otra cosa que no lo vas a creer. Esto lo vas a aprender sin estudiar. Porque oír las frases y los audios, eso no es estudiar, eso es oír, oír y oír. Entonces, el oír 1 hora al día pudiera parecerte incluso demasiado para el sacrificio que tienes que hacer, pero ni siquiera necesitas dedicarle tiempo especial. Porque si tú manejas en tu carro, tú pudieras tener los archivos de oír, irlo oyendo mientras manejas. Si tú paseas el perro, pudieras oír los archivos mientras lo paseas, cuando haces ejercicio, si estás cocinando, antes de dormir. Hay muchos momentos donde tú puedes dedicarle por lo menos 1 hora diaria a este material. Entonces, ¿cómo es el sistema? Bueno, el sistema es agregar frases a la forma como tú hablas. Por ejemplo, si tú dices, mi carro es amarillo. Tú me entendiste, ¿verdad? Te lo estoy diciendo en español y tú me entendiste. Ahora si te digo, mi modo de transporte es amarillo. Es lo mismo, ¿no? Y si yo te digo, mi automóvil tiene un color amarillo. Son 3 formas diferentes de decir algo que tú no necesitas traducir de uno para el otro para entenderlo. Cuando yo te digo una de las 3, tú lo entiendes sin necesidad de traducirlo. Entonces, lo único que tienes que hacer es agregarle otra frase que es My car is yellow. Qué difícil, ¿no? Hay oportunidades donde tú para hablar y cuando te lo dicen lo vas a entender sin traducirlo es cuando te hablan en inglés que te dicen My car is yellow. ¿Cuál es el problema con la gente que traduce? Se ponía a traducir porque así fue que lo enseñaron. El sistema que no sirve, ese es el que usa todo el mundo y la gente quiere que le enseñen bajo ese sistema, ¿no? Y no se quieren modificar su forma de pensar
hacia este nuevo sistema. Cuando tú le agregas esa nueva frase, vas a tener que repetirlo muchas veces y vas a tener que oírlo muchas veces. Y luego, incluso cuando lo estás oyendo, en el espacio que viene en el audio, tú pudieras repetirlo tú con tu voz. Entonces es otra repetición. Cuando tú lo dices, tú te oyes y eso es otra repetición. Entonces eso hace que el cerebro empiece a ver que my car is yellow es otra forma de decir que mi carro es amarillo. No es que tengo que traducirlo, porque cuando uno no entiende un idioma, porque hablan rápido, es porque no le das tiempo de traducir, porque si tú entendieras directamente, no importa que la gente hable rápido, ¿no? Ahora, eso es tan natural que ya tú lo estás haciendo. Fíjate, si tú me preguntas algo en español, mira, tú vas para la casa y yo te contesto yes. Tú necesitas decir, oh, me dijo yes. Eso quiere decir que sí y lo traduces y entonces que lo entiendes. O tú entiendes yes como una respuesta afirmativa. ¿Entiendes cómo no es tan difícil? Eso es lo que vamos a usar. Ahora, una de las principales cosas que yo enseño, por ejemplo, yo te digo, la palabra piloto se dice pilot y lleva una T al final en inglés y las finales de las palabras en inglés son muy importantes. No es como en el español. Entonces tú tienes que decir pilot y darle ese t. Si tú le das ese t, estás diciendo la palabra piloto correctamente. ¿Qué te estoy enseñando? ¿A pronunciar la palabra piloto? Aunque parezca mentira, no. Te estoy enseñando es a oírla. Porque después que tú lo oigas y oigas el t, que todo el mundo lo hace, a ti te va a ser más fácil entonces repetirlo. Por ejemplo, una palabra que empieza por S en inglés. Por ejemplo, stop. La palabra stop, que es la que se utiliza en esos anuncios rojos que hay en las esquinas. Esa palabra no lleva una E adelante. Entonces tú, ¿qué te estoy enseñando? ¿A pronunciar la palabra stop? No, te estoy enseñando a que cuando la oigas te des cuenta que esa palabra no lleva una E adelante. No es stop, es stop. Entonces, la diferencia es que lo que yo te pueda decir es para que tú aprendas a oír. En otras palabras, tú no tienes que aprender a pronunciar inicialmente, sino aprender a oír. El cerebro va a hacer lo que él necesita hacer para que tú digas lo que tienes que decir. El comunicarse es tan importante para el ser humano, para la supervivencia, que el cerebro se adapta rápidamente a los idiomas extranjeros. Si, por ejemplo, antes que los pueblos 10 kilómetros de uno al otro hablaban diferentes lenguas totalmente. Entonces, si tú te movías tan lejos, porque 10 kilómetros era lejos, y tú llegabas a otro pueblo, al llegar allá tú tenías que comer, dormir, negociar, enamorarte, y todo eso requería saber ese dialecto o ese, como tú le quieras llamar. El cerebro humano inmediatamente empieza a oír lo que dicen y lo adapta rápidamente. Eso no es invento. Eso lo descubrió un científico hace más de 50 años cuando él se dio cuenta que por qué la gente no aprendía los idiomas. Entonces se puso a estudiarlo y se dio cuenta de esas cosas. Ahora, ¿qué te ofrezco? Si tú quieres aprender a comunicarte en inglés, yo te invito a participar en este curso y verás que en 4 meses tú te vas a asombrar de cómo has aprendido inglés. ¿No vas a hablar como un nativo? No. Bueno, yo que tengo mucho tiempo aprendiendo inglés, todavía estoy mejorando mi pronunciación, estoy mejorando todo, pero yo no me muero de hambre ni volando, ni en los Estados Unidos, compadre. Aprendí de adulto y por lo tanto tengo acento. Y el acento no se quita rápidamente, pero a pesar de mi acento, me entienden perfectamente lo que yo digo y sobre todo entiendo lo que me dicen. ¿Tú sabes qué es malo? Que la torre, el ATC te diga algo volando y tú no tengas ni idea de lo que te está diciendo. Ni cómo puedes contestar tú algo que no entiendes. Eso es parte de lo que vamos a hacer, porque lo he dicho en varias oportunidades, tenemos el inglés básico que nos hace falta porque tenemos que hablar inglés. No es que vamos a hablar puro inglés de ATC porque eso no funciona. Entonces luego la parte de ATC es relativamente fácil. Todos sabemos que eso no es otra cosa del otro mundo, sino es adaptar las operaciones aéreas a una comunicación por radio. Así que eso no va a tener ningún problema y más bien va a ser demasiado fácil. Y la tercera cosa es el saber cómo contestar y cómo hacer durante el examen o la prueba de inglés de la OASI.
Todo eso se domina en 4 meses. Y tú te pones a ver, si tú usas 1 hora de tu día en oír esas cosas, en 4 meses son 120 horas que estuviste oyendo comunicaciones en inglés y frases y cosas de esas. ¿Verdad que se oye que sí se puede aprender en 120 horas de oír gente hablando? Porque parte de los audios es que tú estás como testigo de una conversación entre dos personas. Tú estás ahí oyéndola. Entonces tú dices, este habla una cosa, el otro le contesta. Y tú estás ahí como si estuvieras viviendo una vida totalmente en inglés. Eso es lo que tu cerebro hace. Y tu cerebro es muy bueno en comunicación. La comunicación es compleja. Tú no la puedes aprender leyendo por la entonación. Fíjate que nadie habla como un robot. Yo estoy hablando con ustedes y tengo entonación. Mi voz cambia. Mi voz, fíjate, como yo digo yo, cambia. En vez de decir mi voz cambia, digo mi voz cambia. Todo eso son parte de los trucos que usa el cerebro para que uno pueda transmitir mejor y recibir mejor la información que se está llevando a cabo a través del habla. Entonces, inscríbanse, tengan fe, no cuesta mucho, no sientan miedo de perder ese dinero. Gracias.